Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza que empezamos el domingo pasado, tristemente, bueno, lo dejé así a medias para no acumularla, ¿vale? Así que hoy vamos a intentar determinar lo que empezamos el domingo pasado. Y el tema que estuvimos hablando era un minuto después de morir. El domingo pasado puse el título de un minuto después de morir, pero hoy el título lo cambiamos por un segundo después de morir. Porque después de morir uno no tarda un minuto para que las cosas empiezan a ocurrir a su alrededor. No. Hoy estábamos explicando a Mark en casa, a mi hijo, que justo en el momento que tus ojos se cierran aquí, tus ojos se abren en la eternidad. Y cuando entras en la eternidad es como una puerta que se puede entrar a través de la muerte, pasando por la muerte, pero no puedes salir de la eternidad. La única persona que puede sacarte de la eternidad para traerte a la vida otra vez es el Señor Jesús, como lo hizo con Lázaro, uno de sus amigos que murió. Él mismo resucitó, él mismo tuvo el poder de entrar en la eternidad y volver a salir de la eternidad, porque él mismo vino de la eternidad. Así que él vino de la eternidad, entró en nuestro mundo, y después regresó a la eternidad, y después regresó a nuestro mundo, y después otra vez regresó a la eternidad. Y como hemos cantado en la alabanza de esta tarde, que él volverá. Eso sí, hermanos, es algo que nosotros los cristianos tenemos que tenerlo bien claro. Jesús volverá. Lo queremos o no lo queremos, él volverá. Es que no hay nada que el mundo puede hacer para frenar el regreso de Jesús. Él lo dijo, que volverá. Hablé con un vecino hoy cuando salí esta mañana para ir a buscar a mi esposa. Él me dijo, Alex, ¿viste lo que te mandé? Dije, no tuve tiempo para leerlo. Me habían mandado algo que decía que el rapto ya había ocurrido en 1800 o 1000, no sé qué. Que el rapto está en un proceso, aún no se ha terminado totalmente, aún estamos en el proceso de rapto. Así que yo le pregunté, ¿te acuerdas de lo que dijeron los dos ángeles que aparecieron en el monte cuando Jesús subió al cielo? ¿Lo que le dijeron a los discípulos? Él me dijo, sí. ¿Y qué dijeron? Que hombres de Galilea, ¿qué hacéis mirando en el cielo? El mismo Jesús que vosotros. Él mismo me dijo lo que dijeron los ángeles. De que pues tal como dijeron los ángeles, que hombres de Galilea, ¿qué hacéis? Quedaos aquí mirando en el cielo a este Jesús que ha subido. Este mismo Jesús, de la manera que subió, así descenderá. Hermanos, lo tengamos bien claro. Dios exhibió a su Hijo en una cruz, matándole por nuestros pecados, para que podamos ser reconciliados con Dios. Y Dios no va a hacer regresar a su Hijo en escondite, de ninguna manera. Será un gran show. El show que el mundo nunca ha visto. El show que Hollywood nunca ha visto. Dice la palabra que el cielo en sí desaparecerá. La trompeta de Dios sonará y Jesús bajará de los cielos con todos aquellos que han muerto y con sus santos ángeles. Y todos ojos le verán. Los que le traspasaron le verán regresar. La gente del mundo se lamentarán, buscarán dónde esconderse, pero no encontrarán. Así será el regreso de Jesús. Así que nadie les engaña con cuentos chinos que Jesús está en alguna parte en Rusia o estuvimos hablando de los falsos profetas o los falsos Jesús cuando estudiábamos Lucas hace como 1 año y medio. Hay personas que se declaran Jesús en Brasil, hay un señor que se declara en Brasil, en Rusia también, y muchas partes. Hay Jesús, uno se fue a África el año pasado, tuvieron que arrestarle y engañó a mucha gente, entró en un coche ahí bailando bailes africanos con la gente, y la gente le adoraban como Jesús. Eso no es Jesús. Uno se levantó el otro día en Israel, que era el Mesías. Eso no es el Mesías. Todas esas cosas tienen que ocurrir, pero aún nuestro Jesús no ha regresado. Y Él no regresará de tal manera que le veremos por las noticias y nosotros, ¡oh! Regresó el Señor y lo vemos. No. Todo ojos, los pecadores como los cristianos le verán descender del cielo. Será un espectáculo nunca visto y jamás se verá en este mundo cuando Jesús regresa. Así que prepárense, hermanos. Con esas palabras dice el apóstol Pablo, anímanse unos a otros, porque Cristo volverá. Todo nuestro sufrimiento, todo lo que nosotros tomamos la decisión de apartarnos de todas esas cosas por amor a Cristo no está en vano. La Biblia dice que Dios recompensa a aquellos que le buscan diligentemente, y eso es cierto. Así que no solamente la salvación nos da Dios, Él nos recompensa cuando nosotros le buscamos. Así que sigue buscando al Señor, sigue permaneciendo en comunión con el Señor, porque cualquier cosa que uno hace para el Señor, hermanos, no está en vano. Amén.
Vale, seguimos. Lucas capítulo 16 de 19 a 31 será el pasaje que vamos a leer hoy en esta predicación, ¿vale? Para las personas que no estuvieron aquí o que no han podido volver a escuchar la primera parte de esta enseñanza, que es la segunda parte, como les dije antes que he modificado el título, porque el domingo pasado el título era 1 minuto después de morir. Así que este domingo lo cambiamos a 1 segundo después de morir. ¿Qué es exactamente lo que nos enseña la Biblia en relación con la muerte? ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando muere? Hay una cosa que es que todas las religiones del mundo están de acuerdo. Están de acuerdo de que todos nosotros, o casi todos, moriremos. Todas las religiones aceptan que hay la muerte. Algunos aceptan que hay algo después de la muerte, otros no aceptan que hay algo después de la muerte. El cristianismo es una religión totalmente distinta con las demás religiones. Y nosotros tenemos unas creencias, aún dentro del mismo cristianismo, hay una rama o hay un grupo supuestamente llamados cristianos que no creen en algunas doctrinas fundamentales de la Biblia. Hablo como los testigos de Jehová, los mormones y los séptimos días adventistas y muchos más. Los solo Jesús, que se llama, los solo Jesús, en inglés son los Wanis, que creen solamente en Jesús, creen que Jesús es solamente Jesús, que cuando Jesús estaba en la tierra no había nadie en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿a quién oraba Jesús cuando decía, Padre mío que está en el cielo? Ellos no podrán contestar esta pregunta. Así que hay algunas ramas o algunos grupos que se llaman cristianos, pero que no creen en las doctrinas bíblicas. Pero según ese temario de qué pasa 1 segundo después de morir, el hinduismo enseña que hay una reencarnación. ¿Qué quiere decir? Que si yo era una mala persona o una persona buena, cuando me muero me convertiré en algo diferente. Por eso que a ellos las vacas son sagradas, los monos son sagrados, las ratas son sagradas también. Y hay algunas partes porque ellos tienen más de 1 millón de dioses. Y ellos no matan mariposas de alguna manera, porque creen que puede haber sido alguien que ha reencarnado en una mariposa o en una rata o una vaca o lo que sea. Y hay algunas ciudades donde tú vas por ahí, encuentras animales sueltos por la calle, ratas, monos, cabras, lo que sea, animales por ahí, porque ellos creen que la gente mueren y reencarnan en algo diferente. Los adventistas y los mormones creen que el alma se duerme. Eso hablamos el domingo pasado. Que la persona cuando muere aquí, su alma se queda en un sueño profundo, no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y hasta que el día que Cristo venga, o el día del juicio, que su alma se despierta. Es lo que creen esta rama de adventistas del séptimo día de los mormones. Y aparte de eso, los mormones también creen que el hombre puede llegar, después de morir, puede llegar a tener un estado alto de gloria que se convierte en Dios. Ellos creen que el hombre puede ser glorificado como Dios, puede ser como Dios. Ellos creen que Dios mismo fue un hombre como tú y ustedes y yo, y en algún momento en su vida Dios se hizo tan glorioso que se convirtió en Dios. Así que ellos creen que cuando un hombre muere, se puede convertir en Dios dependiendo, hay 3 diferentes cielos, dependiendo de dónde te ponen. Y cuando te ponen alguno de esos cielos, estás seguro que te vas a casar con muchas mujeres. Ellos creen en la poligamia después de la muerte, no solamente en esta vida. Así que ellos creen que existe algo después de la muerte, pero creen también en una doctrina totalmente diferente después de la muerte. El Islam, sobre todo el radicalismo del Islam, promete que hay un palacio con 10 vírgenes a los radicales islamistas, como aquellos que se bombardean, que se quitan la vida y todo eso. Esos muchachos hacen todo eso simplemente porque les han dicho que si lo hagas, tienes un palacio al morir, con el famoso profeta, en un lugar con 10 vírgenes. Así que no piensan, se quitan la vida. Así que podemos ver que da igual la religión que nosotros estamos mirando. Todos creen que después de la muerte y que en algún momento, en algún día, todos nosotros moriremos. Y hay algo que pasa después de la muerte.
Pero nuestro interés es lo que nos dice las Escrituras, no lo que piensan las demás personas. Lo que piensa el vecino, ese es el problema del vecino. Nos ocupamos de lo que está en nuestro hogar, en lo que nos enseña la única palabra que es la autoridad para la vida cristiana, que es la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? En 2 de Timoteo, no sé si fue eso, vale, a ver, perfecto. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo le hace entender a Timoteo que para los cristianos la Biblia es la única autoridad válida, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para enseñar, para rendir, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que la Biblia no es cualquier libro, es la misma palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para enseñar al pueblo de Dios, para reprender al pecador cuando peca, para corregir a la gente cuando hacen cosas malas y para instruir para que la gente pueda recibir la justicia que tenemos en Cristo Jesús. Estaba explicando a mi hermano ayer durante la reunión de los hombres, mi hermano Chepe y Kevin, que es algo terrible predicar la Biblia y la manipulas a tu manera. Porque en el momento que un predicador se pone en un púlpito para predicar, su primer espectador es Dios. Así que estás tomando una carta que Dios mismo escribió o dictó para que sea escrito, y lo está leyendo y manipulando. Si lo manipulas mal o interpretas mal, tendrás problemas con la persona que dictó su carta. Así que es muy, muy peligroso cuando nosotros manipulamos la palabra de Dios. No podemos saber todo. Hay cosas que no entendemos. Pedro mismo lo pone bien claro en una parte de su carta, que algunas de las cosas que Pablo escribió son difíciles a comprender. Si algo es difícil a comprender, no intentas interpretarlo a tu manera. Busca la ayuda del Espíritu Santo para poder comprenderlo. Por causa de que la gente quiere demostrar que son don sabe todo o doña sabe todo, tienen toda la respuesta, han torcido la palabra de Dios y han creado muchas falsas doctrinas. También en Hebreos capítulo 4, versículo 12, el escritor del Hebreos, Pablo, nos dice que la Biblia, que es la palabra de Dios, es viva y poderosa, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y esta parte es lo que me gusta más. Dice que deja a descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así que es imposible leer la palabra de Dios y no te transforma, porque en sí es viva y poderosa. Por eso que les animo, hermanos, que creamos tiempo personales y nuestro tiempo libre que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahora que sabemos lo que es la palabra de Dios, sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, sabemos que es viva y poderosa, sabemos que puede discernir nuestros pensamientos más íntimos. ¿Qué es lo que nos enseña exactamente la palabra de Dios? ¿Qué ocurre con una persona 5 o 1 segundo después de morir? Así que para contestar esta pregunta, vamos a escuchar una historia veraz. No es una parábola, es una historia veraz, algo que ocurrió. Que la misma persona del Señor Jesús nos relata lo que ocurrió en esta historia. Por eso que les suplico que por favor acompáñame a Lucas capítulo 16, y vamos a estar leyendo del versículo 19 hacia 31. Lucas 16, de versículo 19 a 31. Dice, Jesús dijo, había un hombre rico que vestía con gran esplendor. Un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Ahí, en medio del tormento, vio a Abraham vio a Abraham a lo lejos
con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tú vistes todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí y ninguno de ustedes, mira, aquí ponen plural ahora, no solamente el hombre solo. Ninguno de ustedes, que significa que el hombre rico estaba con mucha gente en este lugar de tormento. Y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchen a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, por más que alguno se levanta de los muertos. Wow. Así que no son las señales y prodigios que pueden hacer que nosotros nos convertimos. No es porque alguien se levanta de los muertos, puede hacer que una persona tome la decisión de seguir al Señor. Sobre todo en el versículo 29, cuando Abraham dijo que Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Esas son las escrituras que nosotros tenemos en nuestras manos. Así que si queremos evitar de ir a ese lugar donde este hombre sigue hasta hoy en día, la única manera que podemos hacer es leyendo este libro. Así que los grupos religiosos, hermanos, como los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y los mormones, ellos creen que al morir una persona no es consciente. Eso es lo que hemos hablado y eso es lo que ellos creen. Creen que no somos conscientes en el momento que nosotros cerramos nuestros ojos aquí, que nuestras almas se entran directamente en un sueño profundo y se duermen hasta el día que se levante. Pero hemos leído en este libro que esta palabra de Dios, inspirada misma por Dios, que no es así. Que en el momento que mis ojos, tus ojos, nuestros ojos o los ojos de cualquier persona se cierran en esta vida, se abre en la eternidad. Y ahí es la verdadera realidad. También los testigos de Jehová y los mormones y los séptimos día adventistas y mucha gente que no cree en el infierno, que intenta sacar el infierno de la Biblia, que es imposible sacarla, porque habla del infierno desde Génesis hasta en Apocalipsis mismo, que el infierno será echado en el lago de fuego. Cuando ellos intentan refutar la existencia del infierno, usan estas escrituras para decir que esta historia es una parábola. Ellos no aceptan que esta historia puede ser una historia veraz. Dice que no, son historias que Jesús contó, porque Jesús contó muchas parábolas y esa también es una de las parábolas. Quizás alguien no sabe lo que es una parábola, pero la Biblia, esa es la definición de una parábola. Una parábola es una historia inventada o ficticia con el fin de revelar una enseñanza o una gran verdad importante o una verdad importante. Así que son historias que el Señor Jesús mismo inventaba para poder hacer a la gente entender sobre el reino de Dios. Su misión era hacer la gente comprender cómo es el reino de Dios, cómo ellos pueden acercarse al reino de Dios, cómo ellos pueden recibir la gracia de Dios que viene a través de su muerte. Así que el narrador, una persona que narra una parábola, lo que está intentando hacer es ayudar a los oyentes, a sus oyentes, para que capte el mensaje principal de lo que él está intentando de transmitir. Así que si leemos los evangelios, los distintos evangelios según cada escritor, veremos que el Señor Jesús contó muchas parábolas, y la mayoría de ellos relacionadas con el reino de Dios.
Pero la historia que hemos leído, hermano, no es una parábola, es una historia veraz, es algo que ocurrió. ¿Qué quiere decir? Que Lázaro sigue en el lugar donde él estaba cuando el Señor Jesús contó esta historia. Ese hombre rico y todas aquellas personas que estaban con él, tal como lo dice aquí Abraham, que los que están allá no pueden cruzar hacia donde ellos están. Ellos siguen en el mismo lugar hasta hoy en día. Así que en el momento que el hombre rico sus ojos cerraron, él se encontró en este lugar de tormento y permanecerá ahí en ese lugar de tormento, o en ese lugar, es como una cárcel, el Hades, hasta el día que el Señor Jesús regresa, o hasta el día del juicio. Pero quiero que tengamos una cosa bien clara, que Lázaro y el hombre rico vivían en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? En la misma zona. Eran seguramente vecinos, porque Lázaro estaba en la puerta de este hombre cada día, intentando comer de las migas que caían de la mesa de este hombre. Tristemente, muchos de nosotros hemos tomado el lugar de Lázaro, pero no intentado de comer de las migas que caen de las mesas de los ricos, pero estamos comiendo migas que nosotros podemos sentarnos en el banquete que Dios tiene para nosotros, que es su palabra, pero no nos deleitamos en la palabra de Dios. El cristiano hoy en día es un cristiano visual, quiere ver. Si un pastor no es popular en YouTube, no lo va a escuchar su enseñanza. Si un pastor no es un supuesto, un hombre que tiene los 5 ministerios, es pastor, profeta, evangelista, no sé qué más, y le agregan todos los títulos, ese hombre no es importante para él. Seguimos más a la gente que a la misma palabra de Dios. Lo que dicen los hombres tiene más poder en la vida de algunas personas que lo que dice la palabra de Dios. Gente correrán a ti para pedir tu opinión o para pedir consejo. Tú les llevas la palabra de Dios, pero no quieren la palabra de Dios. Quieren tu propia opinión. Quieren que tú le digas lo que tienen que hacer. Pero esa es palabra de vida. Es viva y poderosa. Esta es lo que puede cambiar la vida de cualquier persona que la lea. Pero somos como mendigos comiendo de las migas del mundo, mendigos que tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida eficaz, una vida poderosa en Cristo Jesús. Pero andamos como mendigos, pero grandes mendigos. El cristiano hoy en día es como un hombre rico, pero bien rico, súper rico, que tiene todo lo que necesita, comiendo de las migas que cae de la mesa de un mendigo. Así somos el cristiano de hoy. Tenemos todo, somos ricos en Cristo Jesús. Tenemos todo ya preparado para nosotros. La única cosa que tenemos que hacer es aceptar esa salvación de Dios. Somos millonarios espiritualmente hablando en Cristo Jesús. Pero preferimos no comer lo que Dios nos ha dado. Pero vamos mendigando con mendigos, comiendo las migas que caen de las mesas de los mendigos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nos deleitamos en su palabra, para que su palabra sea la única cosa que nosotros necesitamos. Su palabra es la única cosa que nosotros necesitamos. Así que según el Señor Jesús, cuando Lázaro murió, vinieron los ángeles de Dios y lo llevaron junto con Abraham en el banquete celestial. ¿Lo veis? Cerra los ojos de Lázaro, aparecieron los ángeles de Dios. Lazarito, vámonos. Y lo llevaron. Un segundo después de morir, tu vida verdadera y la mía empieza. El Señor Jesús nos pregunta, ¿por qué nos afanemos tantos de las cosas de este mundo que no podemos ni agregar ni un solo segundo de nuestra vida? No podemos, ni un solo segundo. Yo no puedo, aunque deseo vivir como yo quiero vivir, es que no puedo agregar. Mira, Steve Jobs, el hombre de Apple, el fundador de Apple, con todos los millones que tenía en el banco, falleció el día que le descubrieron que tenía cáncer de páncreas. No duró ni, su dinero no pudo hacer nada. Él pudo haber comprado un ser humano entero para que él pudo haber pagado a una familia, que véndeme a tu hijo que es saludable. Él tenía todo el dinero del mundo, pero murió con todo atrás. Es como la parábola del hombre rico que está en la Biblia, que el Señor Jesús lo cuenta.
que había un hombre rico, que su campo había producido todo. El hombre estaba súper contento. Y decía, este granero ya es demasiado pequeño. Voy a romper este granero, construiré uno más grande y llenaré todo esto. Dirá mi alma, alma mía, come, descansa, tiene para comer por mucho tiempo. Súper contento, tenía sus planes ya hechos. En Santiago, y Dios le dice, estúpido necio, esta misma noche vengo por tu alma. Hermanos, no hay nada que pueda ocurrir a una persona si no es la voluntad de Dios. Nada. Eso es algo bien clarito. Ni una hoja cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Os conté el domingo pasado cómo falleció mi hermana pequeña. La gente ayunaron, oraron, declararon, profetizaron, tuvieron sueños de no sé quién les dio los sueños. Todo falso. Había una cosa bien clara. Dios tenía que llevarla. Era el propósito de Dios. Y es lo que pasará con nosotros cuando nos toca. El domingo pasado les dije que la vida que estamos viviendo, estamos como en una sala. Cada uno esperando para que le llame por su nombre, para que diga presente y entra al consultorio. Cuando Dios nos llama por nuestros nombres, tenemos que responder presente. Es que no hay nada, no podemos decir no. Es que aún estoy rellenando el formulario a ver si, ¿qué dejo con fulanita tal o con fulanita tal? ¿Qué pasa mi primo? No. Cuando te llama Alex, presente, pasa. No puedes decir Alex y luego decir que no, ¿qué pasa primero mi esposa o mi...? No, Alex, es tu turno, es mi turno. Hermano, en ese lugar donde fue Lázaro, era un lugar que no es que él lo merecía para estar ahí. Vamos a ver la razón por la cual Lázaro fue a ese lugar. Y el hombre rico también murió, no solamente Lázaro. Y el hombre rico seguramente, la palabra no lo pone que vino los ángeles para llevarle, pero supuestamente, porque él no sabrá el camino para ir al infierno. Él no sabrá el camino para ir al infierno, ni tampoco Lázaro sabrá el camino para ir donde estaba Abraham. Los ángeles lo llevaron. El hombre rico, supuestamente que los ángeles también le llevaron a su lugar de tormento. Y ahí estuvo. Él estaba consciente. No lo que dicen los testigos de Jehová y los mormones o los adventistas, que cuando una persona muere, su mente duerme. No, cuando morimos no estamos durmiendo. Estamos 100% conscientes. ¿Cómo lo sé que estamos 100% conscientes? Este hombre en el infierno alzó sus ojos aún estaban viendo, su boca pudo hablar, tenía sed, seguramente que tenía hambre también. Mi hijo me dijo, esta mañana preguntaba que, wow, solo una gota de agua pedía del dedo de Lázaro a Abraham para saciar su sed. Sí, solo una gota de... Imagínate hasta qué punto este hombre sufría, que necesitaba solamente una gota de agua del dedo para saciar su sed. Lázaro estaba en un banquete. El hombre rico estaba en tormento. Dos hombres, dos destinos, un segundo después de morir. Un segundo después de morir. Este hombre tenía sed y él estaba muerto para sus hermanos y enterrado, pero él estaba en otro lugar completamente vivo. Lázaro también estaba consciente, no estaba durmiendo, su alma no estaba durmiendo, estaba consciente, pero él estaba gozando de un banquete con Abraham y no tenía ninguna preocupación, no se preocupaba, sus llagas ya no estaban. Esos perros que lamían sus llagas ya no estaban. Esas migas que él comía de la mesa del hombre rico ya no comía migas, estaba en un banquete. Él ya no era el Lazarito pobre que todo el mundo lo conocía en el barrio. Pero aquí, esa historia no está diciendo que los hombres ricos van al infierno. No. Esa historia no está diciendo que porque uno es pobre irá al cielo. No. Lo que Jesús está enseñando en esa historia, verás, el hombre rico por el amor al dinero, que se convirtió en su Dios, él no tenía tiempo para Dios. Él seguramente que trabajaba mucho, tenía muchos sirvientes, tenía muchos negocios, muchas cosas le ocupaban. No tenía tiempo para leer la Biblia. Como un día encontré a una señora que iba a buscar a sus hijos a la misma escuela que mis hijos. Y yo le pregunté, señora, hola, buenas tardes, ¿es usted cristiana? Sí. De que no hace falta que me conteste, usted no lo es. No fue duro, pero sí fue sincero con ella. Si le pregunta a alguien, ¿es usted cristiano o cristiana?
es porque no lo es. Quizás está a punto de mentir, pero su conciencia no le deja mentir. Porque ¿quién nos conoce mejor, hermanos, que nuestra conciencia? Podemos engañar a todo mundo aquí, pero no podemos engañar a nuestra conciencia, porque nos conoce a tope. Así que le pregunté, entonces, ¿por qué usted seguramente que usted es inmigrante en su país, le llevaban a la iglesia cuando era pequeña, estudiaba la palabra, pero ¿por qué no lo hagas? Es que no tengo tiempo, trabajo mucho. El hombre rico, ¿cómo ganó su dinero? Trabajando duro, sin dormir, arduamente, día y noche. Se hizo rico, pero olvidó una cosa, que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. Él no pensaba que llegará el día que después de un solo segundo, él dejará todo, sus finanzas, todo, a sus 5 hermanos. Imagínate que esos hermanos eran vagos, hombres que no trabajaban, estaban casados con mujeres vagas tampoco, que dependían solamente del hermano mayor, que era el trabajador de la casa. Todos sus esfuerzos. O imagínate que si él era casado sin hijos, porque aquí no menciona ni a sus hijos. Quizás era un hombre casado sin hijos, pobre de su mujer. No se quedará ni con una herencia. No se quedará con nada. Así que el hombre pierde todo y pierde todo. Y pierde su propia alma, que es lo más importante. ¿Qué pasó con este hombre rico? ¿Qué es el error que este hombre rico cometió para terminar donde él estaba? ¿O qué hizo Lázaro para beneficiar de lo que él está beneficiando hasta este momento? Hermanos, una cosa que tenemos que tenerlo bien claro es que las decisiones que nosotros tomamos ahora en nuestras vidas, cada decisión determinará exactamente dónde nosotros pasaremos la eternidad. Cada decisión es fundamental. La decisión que tomamos. Una mujer soltera, la decisión que toma con qué hombre se va a casar, que tiene que saberlo bien claro, que el matrimonio es hasta la muerte. Si uno tiene que... Mira, el Señor Jesús lo puso así, que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 2 cosas. Negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que mi voluntad, tengo que tomar la decisión de que, vale, ya no quiero hacer lo que Alex quiere, voy a hacer lo que el Señor quiere. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto a sufrir por Jesús, que les insulten los vecinos, los amigos, estar dispuesto a perder todo por amor a Cristo. Solo después de hacer esas 2 cosas que puedes seguirle. Negarse a sí mismo, tomar tu cruz, no un día a la semana, cada día, y seguirle. Así que si no puedes negarte a ti mismo, no puedes tomar tu cruz, no puedes seguir a Jesús. Ya que el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de ser su seguidor. ¿Qué quiere decir? Que cuando seguimos a Jesús, hermanos, es como tírate en el mar, conscientemente de lo que tú estás haciendo. Siguiendo a Jesús es como una persona que antes de construir una casa, tiene que sentarse, vale, ¿cuántas plantas voy a poner? Tengo 50,000 euros. 50,000 euros solamente se puede poner el suelo. No te vas a arriesgar para comprar material o digamos, buscar personas para construir un edificio de 2 pisos que tiene solamente dinero para poner el suelo. Hacemos cálculos. Para seguir a Jesús, téngalo bien claro. Vas a sufrir. No es ningún lugar de gozo. No son vacaciones de verano. Te van a odiar, te van a criticar. Puedes perder tu trabajo. Puedes ser lo más rechazado y lo más menospreciado después. Pablo lo pone, si no me equivoco, estaba mirando era Pedro que lo ponía, estaba leyendo con mi hermano Chepe ayer con los hombres, que cuando tú sigues a Jesús, de que no te sorprendes que tus amigos de antes, que antes caminaban contigo, hablaban contigo, ya aparte de que dejan de caminar contigo porque tú ya eres una nueva persona en Cristo Jesús, empiezan a calumniarte, empiezan a hablar mal de ti por el simple hecho de que has tomado la decisión de seguir a Jesús. Dice, sí, es 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprenden de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso les calumnian.
Por eso les calumnian. ¿Por qué? Porque usted antes estaba con ellos, pero ahora ya no estás con ellos. Pero escucha lo que dice el versículo 5. Pero recuerdan que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Un segundo después de morir, el escenario cambia. Un segundo. Todo lo que tú has tomado la decisión de renunciar por amor a Cristo, en vez de convertirse en una pérdida, se convierte en una ganancia a favor tuyo. Solo un segundo después de que todo eso cambia. Quizás ves que tus amigos están festejando los sábados por la noche hasta la madrugada de domingo y tú estás en una reunión de mujeres o de hombres o estás con tu iglesia orando y piensas que estás perdiendo tu tiempo. Quizás hay otras personas que están prosperando porque están estafando, están engañando al Estado para conseguir cosas y tú les ves como ellos están prosperando, están usando maneras ilícitas para conseguir dinero y le está funcionando. Están construyendo casas, comprando pisos, están haciendo cosas grandes, comprando coches de lujo. Y tú estás ahí envidiándole y cada día tienes que sufrir para llegar al final de mes porque quieres vivir honradamente, quieres hacer las cosas para agradar a Dios. Quizás en tu familia te critican porque has tomado la decisión de seguir a Cristo y ya no te ríes con ellos por esos chistes pesados que ellos hacían. Ya no te ríes con ellos por estas bromas pesadas. Ya no te juntas con ellos para criticar a otras personas. Hermano, hermana, déjame decirte una cosa, que después de un segundo al morir, si no te rindes, te darás cuenta que valió la pena confiar en el Señor. Si no te rindes, te darás cuenta que valió la pena confiar en el Señor. Valió la pena perder todo lo que este mundo considera ganancia solo para ganar al Señor. Pablo dijo, solamente el conocimiento de quién es Cristo, solamente conocer quién es Cristo, no le importaba perder todo. Todo para él se convirtió en basura por haber conocido a Cristo. Así tiene que ser nuestras vidas. El conocimiento de Cristo tiene que hacer que las demás cosas en nuestras vidas se conviertan en cosas secundarias. Recuerdan que ellos tendrán que enfrentarse a Dios. Esas personas que viven ahora, nosotros les miramos. Si ustedes pueden leer el Salmo 73. Creo que fue escrito por Asaf. Asaf estaba mirando a la gente diciendo que wow, mira cómo están prosperando los malvados. Los malvados están enriqueciéndose. Mírame a mí, Señor. Te amo tanto, pero nada ocurre en mi vida. Dice que hasta que yo entré en el templo del Señor y me di cuenta el fin que esperaba a los malvados. Y ahí se arrepintió que por qué envidiaba a los malvados. Hasta que no leemos, entramos en la palabra de Dios. Podemos amargarnos envidiando a personas malvadas que están prosperando, pensando que están mejores que nosotros. Pero cuando empiezas a leer esto, lo que tienes para esas personas es pena. Porque un segundo después de morir, el escenario todo cambia completamente. Solo bastó un segundo después de la muerte para que el hombre rico se diera cuenta de que sus oportunidades habían terminado. Solo un segundo. Hasta que él intentó interceder por sus 5 hermanos. Suplicando. Hermanos, estamos de paso en esta tierra. Eso recuérdalo para siempre. Estamos de paso, somos peregrinos. Nunca estaremos aquí para siempre. Tenemos un tiempo limitado. Y cada decisión que nosotros tomamos determinará dónde nosotros llegaremos al final de nuestro camino. Pero mi pregunta para cada uno es, ¿qué será tu próxima parada? Esa es la primera parada. ¿Y qué será tu próxima parada? ¿Dónde está el hombre rico con aquellas personas con quien está? ¿O dónde está Lázaro en este momento? Nadie sabe cuándo un ladrón llega a su casa. Asimismo, nadie sabe cuándo va a morir. La muerte no es el fin de nuestra existencia, ni para el pecador, ni para el justo. No es el fin. La muerte es el principio de la verdadera realidad. La muerte es el camino, la puerta que se abre a la realidad. El hombre rico no fue al lugar de tormento porque él era rico. Él no fue al lugar de tormento por ser rico. Lázaro tampoco fue a un lugar de descanso por ser pobre. No es eso la verdad
que enseña esta historia. Ambos hombres tomaron decisiones completamente distintas. Cada uno tomó un camino completamente distinto. Uno se dejó llevar por los placeres que este mundo podía ofrecerle. Otro en su pobreza tomó la decisión de buscar la faz del Señor. El pobre tenía su fe en Dios mientras vivía en su pobreza. Y el rico tenía toda su esperanza en las bendiciones que Dios le había dado. Para él, eso era su fortaleza. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué es tu fortaleza? ¿O quién es tu fortaleza? ¿En quién está tu fe? ¿En quién está tu esperanza? ¿En el dinero que ganas o en el dinero que no tienes? Tu condición, la mía, no debe determinar nuestra relación con el Señor. El Señor está encima de nuestras condiciones. No podemos buscar a Dios por nuestra condición. Le buscamos por quién es Él. Amén. Y Él se encarga de nuestras condiciones. Hay una gran promesa del Señor en Juan capítulo 5, versículo 24, que puede ser de bendición para tu propia vida, como es de bendición para mi vida. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra del Señor, el que escudriña la palabra del Señor y cree en esa palabra, cree en la salvación que proviene de Dios a través del Señor Jesús, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Cree que no hay ninguna cosa que tú puedes hacer para cambiar tu vida. Por tus propios esfuerzos no puedes ganarte la salvación. Pero si confías en el Señor, Él terminará la obra que Él empezó en tu vida. Cuando crees eso, la muerte para ti se convierte en ganancia. Hasta que te costará saber cuál elegir. Si morir o vivir, como Pablo. Morir para él era ganancia porque fuera de cuerpo presente con el Señor. Nosotros los cristianos no tenemos que temer a la muerte. Tampoco tenemos que ser irresponsables quitándonos la vida, porque ese será asesinato. No tenemos que temer a la muerte. Pero tenemos una responsabilidad, porque hay un lugar de descanso para todos aquellos que están en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, de versículo 8. 2 Corintios 5, 8. El apóstol Pablo dice, si estamos plenamente confiados y prefiriéramos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Si nuestra fe está plenamente en Cristo Jesús, desearemos tanto de morir que de vivir. Que Señor, llévame. Por favor, llévame ya. Para que ya, es que no tengo más gastos para pagar, más dolor. Llévame ya tú. Cuando nosotros de verdad estamos seguros en Cristo Jesús, desearemos más estar en su presencia eternamente que vivir aquí. Y ahora la decisión, hermano o hermana, es tuya completamente. Nadie puede decidir por nosotros. Pero sepas una cosa, las decisiones que tú tomas tienen mucha influencia sobre dónde tú terminarás un segundo después de morir. Tarde o temprano, algunos de nosotros seremos llamados. Quizás, Pablo dice que no todos morirán, algunos estarán vivos cuando Cristo venga. Lo hablamos el domingo pasado. Pero no sabemos cuál será la generación. Pero mientras tanto, preparémonos, o estemos ya preparados, que cuando ya nos llaman por nuestros nombres, podemos decir, sí, Señor, aquí estoy, ya voy. O no suplicar, Señor, por favor, es que aún no, hermanos, que estemos. Te dejo con esta palabra de Hebreos 9:27, con eso terminamos. Y así como cada persona está destinado a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Téngalo bien claro, tenemos una sola vida y después de esta vida viene la realidad del Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad.